Hoy quiero hablarles de la gracia y lo que yo puedo entender que es la gracia. Hay un versículo en la Biblia, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, muchos de los cristianos tienden a pensar que el sacrificio que tuvo Jesús en la cruz no es suficiente para salvarse, que no es suficiente para llegar al cielo. Tendemos a tener una lista de cosas que nosotros entendemos que son las que tenemos que hacer para poder llegar al cielo. Como por ejemplo, Prohibido usar maquillaje, prohibido tomar vino, prohibido ir al cine, prohibido a las mujeres usar pantalones, prohibido usar pantallas, prohibido dejarse la barba, prohibido ver televisión, prohibido cantar, prohibido escuchar salsa. Prohibido. el libro de los Romanos es claro, dice que la salvación no es por obra. Si no es por obra, entonces por gracia. El hombre demostró que no podía hacer nada para ser salvo. Sin embargo, muchos insisten en seguir creyendo que hay un protocolo, que hay unas reglas de cosas que se pueden hacer para uno ganar el cielo. Mire, es sencillo. Lo único que se puede hacer para uno ganar el cielo es creer en Jesucristo. Es creer en que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió por nosotros, que resucitó por nosotros. Lo que hace que nosotros seamos salvos es creer en Jesús. El versículo 16 del tercer capítulo de Juan dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los religiosos durante años han tratado de poner una serie de reglas y decir que sacan versículos de contexto como si sin santidad nadie verá al Señor o guardar su salvación. Pero ¿qué es guardar tu salvación? O sea, ¿tú crees que yo soy capaz, que tú eres capaz de, de hacer algo más poderoso que el sacrificio de Jesús, de haber derramado su sangre en la cruz para hacerte libre a ti, para hacerte salvo? ¿Tú crees que tú tienes ese poder? Por otra parte, ¿tú crees que la salvación, tú crees que la muerte en la cruz de Jesucristo y la resucitación de Él al tercer día no es suficiente y que necesitas hacer tú algo para tu ser salvo? Bueno, el que esté pensando en eso, no sé en lo que está pensando. Por nosotros. Si insistes en tratar de menospreciar la muerte de Jesús, pensando en que tú puedes hacer todo la ley para cumplir y hacer X y Y cosas, entonces tú estarías menospreciando el sacrificio de Jesús. Jesús vino aquí, nos dio la salvación. Sin embargo, cuando nos dio esa salvación, la dio con su muerte, la dio con su sangre, resucitando al tercer día y convirtiéndose en el sacrificio más grande de la humanidad para cambiar la ley, abolir el pecado y abolir todo lo que eran los protocolos que se hacían en un tiempo para nosotros cumplir. Ahora, déjame decirte algo. ¿Por qué buscamos tener una conducta digna ante la sociedad? Lo hacemos porque amamos a Jesús como nuestro Padre, como nuestro hermano, Dios como nuestro Padre, como nuestro Rey, como nuestro Salvador. Nosotros decidimos hacer las cosas que Dios espera que nosotros hagamos. Decidimos hacer las cosas según Dios espera de nosotros. Primero, les recomiendo a las personas que piensen eso, que lea la Biblia de nuevo y que lea el libro de Romanos, lea las cartas de Pablo y puede leer también, si tiene algunas diferencias con Pablo, puedes leer a Juan también. Por ejemplo, Juan capítulo 1, el versículo 16 dice, de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Jesús hizo algo en nosotros, nos dio la salvación. ¿Cómo nos dio la salvación? Nos dio con el simple hecho de creer, con el simplemente hecho de decir, yo te creo Jesús, tú eres mi Salvador. Ahora, algunos dicen que nosotros podemos perder esa salvación. Pienso que vamos a tener circunstancias en la tierra, pero pensar que hay algo que se pueda hacer en la tierra más grande que la redención que hizo Jesús en nosotros es ser iluso. Quiero mostrarte algunos versículos que dicen
¿Qué es la salvación? ¿Y cómo se dio la salvación? Romanos 3:23. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios, pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Romanos 4:16. Por eso, la promesa viene por la fe, a fin de que por la gracia quede garantizada para toda la descendencia de Abraham. Esta promesa no es solo para los que son de la ley, sino para los que son también de la fe de Abraham, quien es el Padre que tenemos en común. Romanos 5:15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abunda para todos. Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con una multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben en abundancia la gracia y el don de la justicia reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Porque así como la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Romanos 6:14. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Gálatas 2:16. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Romanos 11:6. Y si es por gracia, ya no es por obra, porque en tal caso, la gracia ya no sería gracia. Durante mucho tiempo me enseñaron todas las cosas que no se podían hacer. Durante mucho tiempo me enseñaron qué debía hacer y qué no debía hacer. Y mi relación con Dios se basó en una relación de castigo, en una relación de que si no hacías X o Y cosas, Dios te iba a castigar y te iba a perder. En el momento que yo entendí que Dios es amor, que Dios me dio su salvación y que me la dio sin yo merecerla, simplemente porque un día decidí creer en Él, entonces mi vida cambió. Desde ese momento yo decidí, voy a cambiar mi vida. No a cambio de nada, no porque Dios me va a dar algo, sino porque yo lo amo. Hay un ejemplo en la Biblia, y es que en aquel tiempo Dios le pertenecía a un solo grupo étnico, le pertenecía a los judíos. Fuera de los judíos nadie podía ser salvo. Sin embargo, un hombre italiano llamado Cornelio decidió creer en Jesús. Cornelio no creía en Jesús pensando en que iba a ir al cielo y se iba a salvar. No, Cornelio creía en los pasos que dio Jesús en la tierra. Y Cornelio amó a Jesús hasta el punto que Jesús se le apareció a Pedro y le dijo, ve a la casa de Cornelio. Yo te pregunto, si te dijeran hoy que no vas para el cielo, ¿seguirías amando a nuestro Dios? ¿O tu relación con Dios depende de un ticket al más allá? ¿Habrá algo que tú puedas hacer para cancelar la muerte de Jesús? ¿Habrá algo que tú puedas hacer para ir en contra de eso? ¿Habrá algo que tú puedas hacer para hacer algo más poderoso que eso? Hay personas que piensan, ok, si hacemos esto y esto. Oye, eso es vivir en la ley. Jesucristo vino a la tierra
Jesucristo se hizo bebé, se hizo hombre, murió en la cruz, resucitó al tercer día, derramó su sangre para cumplir algo que tú no hayas podido cumplir, que nosotros como hombres no podíamos cumplir. La Biblia es clara. El pecado entró a la tierra a todos los hombres gracias a un hombre, Adán. Ese hombre y ese pecado hizo que todos nos convirtiéramos en pecadores. Sin embargo, la muerte de un hombre, la muerte de Jesucristo y la resucitación nos hizo libres. Sé libre, sé libre.